En este segundo trimestre del año 2026, que hemos terminado de estudiar nuestro folleto de escuela sabática, que ha tratado acerca de la temática de creciendo en nuestra relación con Dios. En esta última lección hay una parte que o es la última lección que estamos estudiando y tiene que ver de nuestra relación con Dios. Al estudiar cómo crecer en nuestra relación con el cielo, en nuestra última lección, pues estamos mirando lo que dice en las escrituras que nos espera en el futuro. Y lo que nos espera en el futuro tiene que ver, de acuerdo con la voluntad de Dios, con la redención, con la salvación del ser humano. Quiero hacer este análisis. Cuando la Biblia comienza a escribirse en el libro del Génesis, donde se nos habla del principio de todas las cosas para nosotros aquí en la tierra, encontramos que Dios es el creador en el principio de esta tierra y la creación que Dios había hecho era buena en gran manera. Entre las cosas que se destacan, que sobresalen en la creación, está que la historia del ser humano después de escribirse que fue Dios quien nos creó, también vemos que esa historia del ser humano comienza con un matrimonio, porque Dios casó a nuestros padres, casó al hombre. La Biblia dice cuando Dios bendijo y le dijo al hombre, le dio la orden de multiplicarse y llenar la tierra. Así que cuando todo estaba perfecto, era un mundo perfecto en armonía con Dios y el hombre que Dios había creado, el hombre y la mujer, Dios los casa y así comienza el origen de la vida en los seres humanos en la tierra. Después de toda la historia del pecado, de toda la historia del plan de la redención, del restablecimiento de la salvación del ser humano, nosotros encontramos en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, encontramos que vamos a volver a estar en un mundo perfecto, en un mundo donde todo está bien y hay armonía y paz entre Dios y el ser humano. Aquí, en el libro de Apocalipsis, se presenta también como al principio de Dios casó, vamos a decir, a Adán y a Eva, aunque Eva fue el nombre que se le dio después que el pecado entró a la tierra, pero en el principio fue el matrimonio entre Adán y Eva. Al final, simbólicamente, se presenta otro matrimonio, se presenta otra novia, otro esposo, y es eh, cuando Dios establece el matrimonio, fue directamente estableciendo la familia humana. Aquí, la redención, en el restablecimiento, en la restauración del ser humano como pueblo de Dios, se presenta las bodas del Cordero, o sea, simbólicamente se representa el matrimonio de Dios y su iglesia. Voy a mencionar ahora algunas cosas aquí sin
profundizarlo. O sea, sin buscar los textos bíblicos, porque lo que nos interesa en esta grabación son las cosas que tiene que ver para este momento futuro, donde el restablecimiento de la relación correcta entre el cielo y la tierra se logra. Y ahí vamos a usar los textos. Lo que queremos decir es que en la Biblia, para hablar de la relación que existe entre Dios y su pueblo, a menudo se presenta al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia de Dios, como una mujer, como una esposa. Se presenta así en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo presenta la iglesia con un simbolismo como la esposa, como la esposa, pero en el libro de Apocalipsis, ya hablando de los momentos finales de la historia de la tierra, el apóstol Juan, que fue el que escribió el libro de la tierra, de Apocalipsis, presenta a la novia del Cordero, pero cuando habla de la novia del Cordero, o sea, la esposa de Cristo, la esposa, Dios el esposo, la novia es la esposa. En este caso, la novia es algo más, además de la iglesia. Entonces, vamos a buscar unos textos que están escritos en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 encontramos, ok, Apocalipsis 21, vamos a leer aquí los versículos de 9 al 11. Apocalipsis 21, del 9 al 11. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me dijo, ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Este ángel le dice a Juan, que es el que escribe, le dice, ven que te voy a presentar, te voy a demostrar la esposa, te voy a mostrar la esposa del Cordero. Versículo 10 dice, me llevó en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la gran ciudad santa, la Jerusalén que descendía del cielo de Dios, resplandecía con la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y aquí así este ángel le presenta al apóstol Juan la novia del Cordero. Pero aquí cuando presenta la novia del Cordero, no está presentándole a la iglesia. No está diciendo la novia del Cordero es la iglesia, sino que es una ciudad, un lugar que Dios había preparado, el lugar que Dios había preparado como morada, como lugar donde la iglesia eh, se uniría, donde estaría el pueblo de Dios. Y aquí a esto se le llama la Jerusalén, la novia del Cordero, o sea, la esposa del Cordero. Voy a compartir lo que está escrito
en Juan capítulo 14, que son las palabras que Jesús le dijo a su iglesia. Se lo dijo a los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, aquí representan a la iglesia en las palabras que Jesús le está diciendo antes de la crucifixión a los apóstoles son palabras que Dios le da a la iglesia, a su iglesia. Y dice aquí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Y continúa diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estas fueron las palabras que Jesús le dijo a sus apóstoles, las palabras que Jesús le dijo a la iglesia de Dios. Jesús iba al cielo, había cumplido la parte del plan de la redención, había abierto el camino y había estrechado la relación entre Dios el Creador y el hombre que por causa de pecado se había alejado de Dios, ahora por la obra del plan de la redención, por la obra de Cristo para salvar al ser humano, el hombre se acerca a Dios y Dios le dice, voy a preparar un lugar para ti. Y este lugar que Dios iba a preparar para que eh, estuviera su pueblo, para que estuviera su iglesia, fue o es la santa ciudad, es Jerusalén, que desciende del cielo y está ataviada, adornada como una esposa adornada para su esposo, donde se fija la relación final de Dios con el ser humano redimido. Cuando comenzó la creación de este mundo, se presenta la unión de Dios con el ser humano, o sea, con el pueblo de Dios en un mundo donde todo era perfecto. Entra el pecado, se hace el plan de la redención. En la palabra de Dios, cuando se va a referir al pueblo de Dios, muchas veces se presenta como una novia o como una mujer. Así se presenta. Al final de la historia, cuando ya Dios prepara el lugar que dijo que iba a preparar, y el ángel le presenta ese lugar que Dios dijo que iba a preparar, que es la Jerusalén, la novia, la esposa del Cordero, es el lugar que Dios ha preparado. No pretendemos en este tema solamente decir que la novia del Cordero, la novia de Dios, es la Nueva Jerusalén solamente. No estamos diciendo que que la novia, la esposa del Cordero, es la iglesia. No estamos hablando acerca de esto, pero sí lo que estamos señalando es que la relación final de Dios con su iglesia, que está simbolizada, la iglesia simboliza a la novia de Dios, también la santa ciudad, Jerusalén, simboliza la novia de Dios porque es el lugar
donde estará la capital de los redimidos, donde la iglesia y el lugar que Dios preparó para que se reuniera la iglesia, o sea, el lugar donde está el pueblo de Dios, la capital de los redimidos, se presenta como la novia. Con respecto a esta declaración de la novia, nosotros encontramos también en la Biblia, y queremos señalarlo acá, que Jesús, hablando de la venida de su venida a la tierra, hablando de el momento en que él vendría para restablecer el reino de Dios en la tierra, él utilizó una parábola, una parábola que tiene que ver con la novia y el novio. La primera de las parábolas que vamos a señalar aquí, que tiene que ver con la novia y el novio, es cuando Jesús le dice a los discípulos, le da la parábola que el rey tenía las bodas de su hijo. Mandó a invitar o invitó a los que debían venir a las bodas. Pero los que él invitó encontraron más importante las cosas que ellos tenían que hacer, jugar una yunta de buey, ver una heredad que compró, o sea, absorto en las cosas que tenían que hacer, declinaron la invitación y no fueron a las bodas. El, el rey que tiene las bodas de sus hijos, entonces le dice a los siervos, vayan a los caminos, a los lugares, e inviten a las personas para que vengan a las bodas. Y entonces se invitaron a las personas. Esto representa, o se está representando, la predicación del Evangelio. La invitación a las bodas significa el Evangelio, dar a conocer el plan de la redención y las personas puedan venir para prepararse y estar listos para las bodas. Pero esas bodas que se tenían, no podían ir los invitados, aunque eran invitados para venir para que se llenara, ellos no podían venir con la ropa que ellos quisieran. Tenían que tener un vestido especial para la boda. Ese vestido de boda está representando la justicia de Dios. La justicia de Dios, que los que iban a estar en las bodas, los que iban a participar de las bodas, los que iban a estar con Dios en esta actividad, o digo con Dios, señalando la parábola que representa la unión de Dios con su iglesia, la iglesia de Dios tenía que tener la vestidura blanca, o sea, el manto de justicia de Cristo, señalando que la invitación es Dios quien la da y la capacitación es Dios quien la da. El manto de justicia de Cristo, que es una vida, el carácter de Dios reflejado en su pueblo. Así el pueblo de Dios está capacitado para venir a las bodas. El carácter de Dios significa el sellamiento del Espíritu Santo que crea en la imagen del ser humano la misma imagen del Salvador. Y esto nos enseña que finalmente, cuando se va a hablar de las bodas del Cordero, el lugar donde va a estar la Jerusalén celestial y la novia del Cordero, la iglesia de Dios, estaremos allí por la obra y la virtud de Dios. La otra parábola
que se presenta es cuando eh, las, las vírgenes que van a venir a las bodas están preparando, pues se están preparando para venir a las bodas, pero una parte de ellas eran prudentes, otra parte no eran prudentes y algunas tomaron el aceite que debían tener para que la lámpara estuviera encendida. Significa el Espíritu Santo que capacita a la iglesia para que su luz se mantenga brillante. No hemos hecho un estudio de cada parábola. Lo que estamos señalando es que Dios tiene su reunión con su pueblo y Dios va a estar con su pueblo siempre. Finalmente, como la historia del ser humano comenzó en la tierra haciendo el matrimonio, también la obra de Dios en la redención del ser humano termina con las bodas, donde Dios y su iglesia se desposan, pero también donde Dios y la capital donde su iglesia va a venir, va a vivir, se desposan. Pero para que eso pueda ser, la novia del Cordero, o sea, los seres humanos, los que formamos la iglesia de Dios, los seres humanos tenemos que ser capacitados por el Espíritu Santo para que tengamos luz y para que podamos tener la vestidura de justicia de nuestro Dios. O sea que hay una obra de redención y de salvación que hacer. Esta obra de redención y salvación que se debe hacer, nosotros la necesitamos. Y así, en la última fase de la lección de este trimestre en la escuela sabática, tenemos la unión de Dios con su pueblo, con su iglesia y la unión de Dios con la capital donde su iglesia iba a estar. Terminamos haciendo esta comparación. Al inicio del mundo, la pareja, el matrimonio que se hizo entre Adán y Eva, tenían el lugar donde estaban viviendo el jardín del Edén. Ese jardín del Edén que fue trasladado al cielo cuando el pecado entró, en ese mismo lugar Dios crea o prepara la ciudad, la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén celestial viene entonces para ser morada donde todos los redimidos de la humanidad, o sea, en este caso, la novia del Cordero, que es todo su pueblo, pero también el lugar donde el pueblo va a vivir, vamos a estar con Dios por la eternidad. Para eso, la obra de la salvación, la obra de la redención y la capacitación de Dios para que su iglesia esté con Él para siempre, se logran porque Dios envió a su Hijo a la tierra para que se hiciera un hombre y perdonara al hombre en su pecado, perdonara al hombre que se arrepintiera de su pecado y que recibiera la salvación que gratuitamente Dios da. También el Hijo de Dios que viene a la tierra y da su vida para salvar al ser humano y el Espíritu Santo que pone su fruto en el ser humano y hace que el ser humano redimido tenga en él el carácter y refleje la imagen de Jesús. Por eso siempre tiene su imagen, la de Dios, en su frente. Llegamos hasta aquí en este análisis, en esta comparación que hemos hecho eh, en esta parte de la lección y después de esto vamos a tener una grabación más para terminar el estudio de
nuestra lección de escuela sabática en este segundo trimestre del año 2026. Te pido otra vez que compartas estas cosas que hemos dicho y que nos encontremos nuevamente en nuestra próxima grabación.